pasa que te cobran un mantenimiento absurdo por tener tu dinero en el banco? Haz algo inteligente y traslada tus ahorros a la cuenta de ahorros preferente del Banco Pichincha, que sin importar el saldo que tengas, no te cobra mantenimiento y te paga buenas tasas de interés. Banco Pichincha, tu forma inteligente de ahorrar. Más información en www.pichincha.pe. Continuamos conversando con Juan Cheput y al inicio del programa habíamos anunciado lo que sin duda será la noticia de primera plana de los diarios, y es que una resolución ministerial firmada por el ministro del Interior, Walter Ortiz, ha desactivado el equipo especial de la policía que apoya al equipo de fiscales contra la corrupción en el poder. ¿Cómo interpretas esto, teniendo en cuenta que ya hacía unas semanas se le había descabezado sacando al famoso coronel Harvey Colchado y reemplazándolo por otro? Entonces, ¿cómo se entiende que sacan a un jefe, ponen a otro y a las pocas semanas desactivan todo? ¿Qué está pasando? Bueno, es un síntoma de debilidad del gobierno y de gran preocupación, porque sustituyeron al coronel Harvey Colchado por otra persona que demostró también ser eficaz y continuar con el trabajo de seguimiento, sobre todo a Nicanor Boluarte. Y el hecho de desactivar al equipo especial, pues simplemente significa un temor de parte del gobierno de que se lleguen a concretar una serie de acciones que van a perjudicar a todo el entorno de la presidenta. Entonces, ya que estábamos encontrando semejanzas con el gobierno de Pedro Castillo, viene a mi memoria la manera como ese gobierno blindó a los corruptos y los protegió incluso de la propia policía y las propias investigaciones. Así es. Con Juan Silva, con los sobrinos, con los prófugos. A lo largo de estos últimos meses han habido declaraciones de altos mandos de la policía que decían que, por ejemplo, Vladimir Cerrón no caía porque simplemente había una protección de los más altos niveles y ningún parlamentario se dignó en investigar ese tipo de aseveraciones. Y ahora habían unas declaraciones y la Fiscalía está investigando el hecho de que existía una inteligencia criminal en la sombra que buscaba desacreditar primero a Harvey Colchado y al equipo y luego desactivar a esa entidad. Ese documento que se ha hecho público el día de hoy ahora tiene visos de realidad con la desactivación. Entonces ya es sustancia para la fiscal Marita Barreto y obviamente esto va a complicar aún mucho más al gobierno. Y cuando uno ve a ministros como de Martini hoy día en la tarde decir este es un asunto administrativo, pues que no nos tomen de verdad de tontos a los peruanos, ¿no? Una resolución ministerial de este tipo tiene que ser vista con el premier y la presidenta. Y si no es vista con el premier, pues el premier está pintado en la pared. Así de simple. Por las implicancias políticas que tiene este caso. Comentábamos también al inicio del programa el pedido de prisión preventiva que se ha dado para 7 supuestos integrantes de la presunta organización criminal que lideraría, según el EFICOP, la doctora Patricia Benavides. Perdón. Y llama la atención que la lista de los presuntos integrantes es de 25 personas, pero se pide solamente la prisión preventiva de 7. Claro, ¿cuál es el carácter selectivo, no? ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? Porque la verdad es que sorprende porque unos sí y otros no. ¿Qué elementos de juicio tendrá la Fiscalía? No lo sé, pero ese solo hecho ya llama la atención. Los elementos de prisión preventiva pueden ser distintos en términos de tiempo, ¿no? 36, 12, 24, pero tener esa rigidez contra un grupo y contra el resto no, es algo que por lo menos llama la atención. En los últimos días se reportó la manipulación de las cifras de crecimiento de la pobreza que anualmente da el Instituto de Estadística. Bueno, digo crecimiento porque ahora ha crecido, ¿no? Normalmente estábamos ya habituados a que la pobreza fuera disminuyendo, ¿no? Pero ha salido el primer ministro, Gustavo Adrianzen, a decir que los mensajes sobre la situación de pobreza en el país son alarmistas, o sea, la pobreza es imaginaria. A ver. Con relación puntual a la publicación de estas cifras del INEI, estuvieron circulando unos mensajes alarmistas, diría yo, según los cuales el gobierno pretendía que no se dieran a conocer las cifras. Estas cifras se conocen hace ya más de 2 semanas. La comisión consultiva integrada por una serie de personalidades de gran prestigio y además representativas de instituciones diversas ya conocían estos resultados. El gobierno lo único que pretende es que estas cifras las tomemos con responsabilidad,
sin alarmismo, pero con confianza también en nosotros mismos. Cero autocrítica, ¿no? Cero autocrítica y sobre todo no hay un reconocimiento de la ineptitud de ese gobierno y la responsabilidad en el crecimiento de la pobreza. Cuando ellos le quieren intentar echar la culpa a los fenómenos naturales, a las marchas de diciembre del año pasado de enero, no, se olvidan por completo de que si dicen que hubo tantos problemas en el país, entonces ¿por qué la presidenta se desapareció 12 días? ¿O por qué teníamos un presidente del Consejo de Ministros como Alberto Tarola más dedicado en hacer seguimiento a sus novias por Zoom? ¿No? Entonces, hemos tenido un gran descuido de parte del gobierno y estamos olvidando la propia responsabilidad del MIDIS en manos de Dina Boluarte durante el periodo anterior. Entonces, el crecimiento de la pobreza es indiscutiblemente responsabilidad de ese gobierno, ¿no? Y no es de marchas o del factor político. La desaparición a la que aludes son estos 12 días que, de acuerdo a un informe de la revista Caretas de hace semanas, se habría dedicado a hacer lo que criollamente se llama como una refrescada de rostro, o sea, una cirugía. ¿Dónde radica la mala acción, digamos, aquí? ¿En ocultarlo, en hacerlo? ¿Una presidenta no puede preocuparse por su aspecto en la medida exterior? en la medida que lo mencione y que prepare al país para cualquier situación extrema que puede ocurrir. Ella no es dueña de su destino en términos quirúrgicos, por decirlo, ¿no? Puede suceder cualquier cosa en una operación quirúrgica y es la responsabilidad de ella avisarle por lo menos al premier, al presidente del Congreso, porque no tenemos vicepresidente. O sea, ella no puede darse una escapadita por el quirófano. Lamentablemente no, porque es la presidenta del Perú. No tiene reemplazo. Sí tiene reemplazo, según el artículo 115 de la Constitución, en este caso, el presidente del Congreso. Porque mira, ¿qué pasa si en la operación quirúrgica en la nariz a ella le sucede algo? Que Dios no lo quiera, ¿no? Pero es simplemente una situación extrema que le puede pasar a cualquier persona que recibe anestesia, a cualquiera. ¿Cuál sería el desconcierto que pasaría en el país? Ella no tiene ese derecho a someterse a operaciones quirúrgicas sin informar, porque así lo exige la Constitución, y preparar cualquier tipo de situación extrema. La Constitución habla por cualquier tipo de impedimento y señala claramente primer vicepresidente, segundo vicepresidente y luego el presidente del Congreso, cuando hay cualquier tipo de impedimento en la función presidencial, que es 24 horas. Ella representa al país en términos internacionales. Ella es jefe suprema de las Fuerzas Armadas. Ella es jefe del Sistema de Defensa Nacional. Sin ella no puede haber un adecuado Consejo de Ministros. No despachan los ministros. No puede desaparecerse 12 días. Para mí ha habido infracción constitucional allí. Y la otra pregunta es, ¿cómo se pagaron esas operaciones? ¿Fue un canje con el cirujano? Oscorima, no lo sé, pero mira, lo más lamentable de todo esto es la banalización del tema, ¿no? Tener parlamentarios que no se dan cuenta de lo que significa esto en términos de la seguridad del país. Es una infracción constitucional, dices. El artículo 115 sin ninguna duda, porque ha habido impedimento en el funcionamiento del despacho presidencial. Es clarísimo el artículo 115. Y por eso es que eso debería llamar la atención de los parlamentarios. ¿Qué tipo de parlamentarios tenemos de verdad? En el cual, inclusive en términos de seguridad nacional, tenemos 2 generales, uno de los cuales quiere ser presidente del país, y 2 almirantes, y no se dan cuenta de lo que significa que se rompa la cadena de mando en el Perú. No se juega con la seguridad nacional, de ninguna manera, y eso podría ocurrir en caso extremo le sucediera algo a la presidenta de la República. Entonces, cuando tenemos este nivel de banalización, que aparece un congresista, y yo lo decía ayer porque lo vi en televisión y lo tengo que mencionar porque soy frontal, ¿no? Como Eduardo Salguana diciendo, no banalicen, no exageren, esto no es nada. Por favor, no se puede jugar a ese nivel con lo que significa la institución presidencial. Llegar a un extremo en el cual me opero y no pasa nada, en momentos que, como dice el premier, había una serie de situaciones que exigían la presencia de la presidenta de la República. Y ella opta por la frivolidad por 12 días. Esa situación demuestra la calidad del individuo respecto a lo que piensa de la presidencia de la República y la calidad del premier y de los congresistas que tenemos, ¿no? Yo creo que demuestra algo más, Juan, y es que este país puede estar sin presidente 12 días y nadie se da cuenta. Así es, pero eso implica peligros, porque por eso es que estamos en problemas de pobreza, de seguridad ciudadana y todo ese tipo de cosas.
Tú pregúntale a cualquier persona en estos momentos de Lima Norte cómo se siente y por qué están quebrando sus negocios. Ese indicador de pobreza se debe a la extorsión, al crecimiento de la inseguridad ciudadana, a que no hay capacidad para invertir privadamente. Inversión privada se ha caído por completo. Una persona que es dueña de una mototaxi, una panadería, una tienda, una pollería, está siendo extorsionada y abandona su negocio. Y eso genera pobreza, porque invirtió y no puede recuperar. Y la policía encima descabeza a la unidad que persigue a los corruptos, que impide que este país tenga autoridad moral como para poder exigir una eficaz lucha contra la corrupción. Acá sí hay que cambiar al ministro del Interior pensando que Bukele es ministro del Interior, Noboa es ministro del Interior. No, ellos son presidentes y lideran la lucha contra la delincuencia. Acá la presidenta no la lidera. Hay que decir también que la extensa resolución ministerial que desactiva esta unidad policial dice que duplica funciones con la DIVIAC, ¿no? Entonces dicen, bueno, la DIVIAC puede hacer lo mismo, ya no necesitamos a este grupo especial, se acabó. Eso ya ha sido completamente aclarado, son funciones completamente distintas. Hay una unidad operativa que está haciendo labores de inteligencia y tenía otro tipo de acción y habían demostrado resultados. Esos son pretextos, el creer de que existe una duplicidad solamente para desactivar a una unidad que estaba dando resultados, ¿no? Y que iba a complicar a ese gobierno en los próximos días. Si hubiera existido, como esperamos que haya existido, un seguimiento a Nicanor Boluarte, y el comandante general de la policía lo sabe, porque evidentemente sus subordinados lo tienen que informar, y el comandante general tiene que informar a su vez al Ministerio del Interior. Sin ninguna duda, al ministro. Es imposible entonces que se haga algo contra Nicanor, porque el ministro, le van a contar. Y el ministro lo informa al premier y el premier a Dina, por supuesto. Y eso podría ser lo que ha pasado, ¿no? Podría estar pasando esa situación, igual lo que sucede con Vladimir Cerrón. Como te dije, hay situaciones que pasan desapercibidas en la cual los altos mandos policiales se quejan que cuando están a punto de capturar a Vladimir Cerrón, alguien le avisa. Y lo señalaron públicamente, acá lo protegen del más alto nivel. Y luego hay declaraciones de testigos, de colaboradores o gente que, no recuerdo el nombre, Chimabucuro, creo que dijo que le habían dado todas las facilidades a Vladimir Cerrón para que huyera, inclusive el auto presidencial. Y eso no se investiga, eso nadie lo vuelve a mencionar. Nadie lo vuelve a mencionar, y sobre todo en el Congreso, que es la entidad encargada de fiscalizar al gobierno, no se le mueve ni un pelo. O sea, ni levantan la ceja. Eso es lo dramático. Nosotros nos quejamos de la ineptitud ministerial y nos olvidamos que el elemento de control político de un ministro es el parlamentario. Y si el parlamentario no le dice al señor ministro, ponga usted orden o haga su trabajo, pues simplemente el ministro hace lo que se le da la gana, porque sabe que no va a recibir ningún tipo ni de advertencia, ni de crítica, ni de condena. Bien. Entonces, si no hay Congreso, obviamente ahí tenemos los resultados en el Ejecutivo. El Congreso quiere llegar al 2026, ¿no? Así es. Esa es su prioridad. Y esa es su prioridad absoluta, ¿no? Crematística, salarial. Esa es su agenda. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero antes, tu pastilla para la gripe no te alivia rápidamente. Mejor toma Gripacheck, la cápsula blanda que se disuelve rápido y actúa más rápido que las pastillas comunes. Encuentra Gripacheck en las principales farmacias y síguelos en Instagram como Gripacheck Perú. Recuerda que Gripacheck es un producto de calidad Bonafarm. Ya regresamos, es Beto a saber. ¿El chino no te parece un candidato fuerte? No. ¿Por qué? Alberto Fujimori, en primer lugar, muchos opinamos que habría que dejarlo libre por razones humanitarias para que viva con sus nietos los últimos años de vida que le queda. No lo hicimos para que se meta en política y vuelva a postular. Si él quisiera participar activamente en política, independientemente como candidato o como fuera, ¿tú te sentirías estafado? Por supuesto. Tú a los 85 años, ¿te meterías a la actividad política? Yo no. Yo creo que es un error.